Hoy es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos una visita muy importante. Se trata de la maestra Esperanza Dávila, docente, pero sobre todo impulsora de la cultura, una mujer con una trayectoria bastante importante. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Esperanza Dávila Sota? Estudió preparatoria en el Ateneo Fuente y posteriormente obtuvo el título de profesora en Lengua y Literatura Españolas por la Normal Superior de Coahuila. De 1975 a 1987, maestra y directora del Departamento de Educación Personalizada en el Ateneo Fuente, donde inició también la etapa de precatalogación de los acervos en la Biblioteca José García Rodríguez. Localizó y separó el fondo antiguo y realizó la primera exposición de libros antiguos para el 50 aniversario del edificio en 1983. De 1985 a 1987, dirige el Departamento de Difusión Cultural de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. De 1995 a 1999, trabajó para la Universidad Tecnológica de Coahuila, participando en el equipo de creación de la UTC. Integró el Centro de Información y Consulta y dirigió las áreas de actividades culturales, servicios bibliotecarios, prensa y extensión, así como difusión. Desde 1999 trabaja para el Centro Cultural Vito Alessio Robles, primero como coordinadora de la biblioteca. Empacó y trasladó de la Ciudad de México la biblioteca que fuera de don Vito Alessio Robles y la organizó en la sala destinada. Asimismo, la de don Oscar Dávila. Fue coeditora de la revista Provincias Internas, órgano oficial del centro. Curadora de varias exposiciones temáticas y biográficas con materiales bibliográficos, documentales, fotográficos y presentadora de libros. A partir de enero del 2021, es la directora general del Centro Cultural Vito Alessio Robles. Obra publicada. Ha colaborado en revistas y periódicos nacionales y locales como Relatos e Historias en México. Columnista cultural desde el año 2000. En 2008 recibió el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre de la UADC. En 2001 compiló y coeditó el libro Catedral de Santiago, Por los siglos de los siglos, edición conmemorativa de los 200 años de la Catedral de Saltillo, publicado por la UADC, el Gobierno del Estado y el municipio de Saltillo. En 2004 compiló y prologó el libro Oscar Dávila. Aproximaciones literarias para la colección Siglo XX, escritores coahuilenses de la UADC. Escribió 5 de las biografías de coahuilenses distinguidos para la colección Nuestra Gente del Gobierno del Estado de Coahuila. En 2015 publicó el libro María Ignacia de Aslor y Echevers, una vocación dedicada a la enseñanza de la mujer mexicana, y recientemente el libro Ateneo Fuente, la expresión de un edificio, para la colección digital Edificios Emblemáticos de Saltillo, del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Por largo tiempo también jurado del Premio Estatal de Periodismo y ha participado en consejos editoriales, directivos y consultivos de cultura municipales y estatales. Por todo lo anterior, es un privilegio muy grande y un gran honor recibir hoy, aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo, a la profesora, maestra, historiadora y promotora del arte y la cultura, Esperanza Dávila Sota, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Bienvenida, maestra. Bienvenida, esta es su casa. Estamos muy contentos de recibirla aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación y muchos saludos a toda la audiencia. Oiga, maestra, usted fue una de las creadoras del concepto y del inicio de la Universidad Tecnológica de Coahuila. ¿Qué se siente ahora? ¿Cuántas generaciones, primero de técnicos superiores universitarios, ahora también de ingenieros, y nuestra región como pues una fortaleza para el sector automotriz, y esos estudiantes que de ahí surgieron pues hacen mucho más fuerte a nuestra región, ¿no? Pues echarla a andar fue difícil porque pues la gente, las familias regularmente quieren que sus hijos sean profesionistas, y cuando iniciamos se ofrecía solamente el nivel de técnicos, pero técnico superior universitario, es decir, se requería la preparatoria. Entonces no era como un CONALEP, sino era
una universidad tecnológica. El modelo venía de Francia, viene de Francia. Y realmente era un escalón que faltaba en esa pirámide de la formación en la educación de México, ¿no? Y ahí estuvo usted para poner esa piedrita. Sí, que me tocó, gracias a Dios, me tocó iniciar, bueno, pues hasta tener que ver con el decreto de creación mismo. La UTC aquí en Ramos Arizpe fue la primera universidad tecnológica en el estado y había muy pocas en la República, en el país, sí, muy pocas. Entre ellas la más antigua, la de Aguascalientes, por ejemplo, y las de por allí del Estado de México que están a los alrededores del Distrito Federal. Pero aquí vino a llenar un hueco grandísimo que había. Vino a llenar un hueco muy grande. Y sí. fue un detonante. Un detonante, pero fue difícil realmente convencer a los papás, ¿no? La mayor parte de los padres querían el nivel de ingeniería, de licenciatura. Yo recuerdo a un padre de familia que decía, no, esto va a ser una escuela de obreros. Sí. Y nomás los quieren para llevarlos a los 3 turnos. Así es, sí. Entonces, esa fue una de las complicaciones a las que se enfrentaban. Así fue, pero realmente hubo mucha demanda, realmente logramos una buena demanda en un principio, ¿verdad? Claro, la oferta la fuimos a hacer a todas las escuelas, a las preparatorias privadas, públicas, todo, ¿no? Para atraer alumnos. Iniciamos, me acuerdo muy bien, con un cuatrimestre, porque son cuatrimestres en el año, sí. ¿no? Un cuatrimestre Sistema. propedéutico, ¿no? En 1995 comenzamos. Que en mis tiempos en el TEC se llamaba semestre 0. Ah, exacto. Pero acá era Ya es curso más elegante, propedéutico. ¿verdad? Ya más elegante, sí, sí. Ya en enero del 96 ya arrancó ya con sus maestros, con todo, ¿no? Y desde entonces, pues ya han pasado muchos años, bastantes. Maestra, para usted, ¿qué significa ser maestra? La verdad es una vocación que tiene uno desde joven, ¿no? Y que se va manifestando con el deseo primero de aprender y después de poder dar algo de lo que uno aprendió. Yo en realidad fui maestra de jóvenes, ¿verdad? No maestra de niños, sino maestra de jóvenes. Desde que empecé la primera vez que di clases, fue en una universidad que después se llamó, creo que todavía se llama así, Facultades Universitarias de Saltillo, pero entonces tenía otro nombre, era una universidad privada. Y yo era muy joven cuando empecé a dar clases, recién salida, ¿no?, de la normal superior. ¿Pero cuándo supo usted que quería ser maestra? Pues la verdad es que casi de inmediato, digamos, porque ¿Había maestros en su casa? No, en realidad no había ningún maestro en la casa, en mi familia, pero mi padre era un intelectual, había una gran biblioteca y pues bueno, él daba clases en las escuelas de verano, en la Escuela Internacional, Óscar Dávila Dávila. Sí, y entonces yo empecé a dar, estaban entonces las famosas escuelas de verano para los gringos, ¿no? Para los norteamericanos. Entonces, yo empecé a dar clases en la universidad, se llamaba también Interamericana. La Universidad Interamericana. Que era de la señora Cuquita Galindo. Pero yo no daba clases en el verano, sino daba clases durante el año a profesores de universidades de Estados Unidos que venían por un diploma que era válido en los Estados Unidos, sí, y entonces sí, yo les daba clases de, por ejemplo, un curso sobre el siglo de oro en la literatura española, ¿no? Varios meses. Entonces era muy, muy, muy padre porque tenía una oportunidad de enseñar exactamente las obras, ¿no? Y de que las leyeran. Todos los maestros que venían en esos tiempos dominaban el español, ¿no? Entonces era muy fácil trabajar con ellos. Yo creo que allí fue donde afirmé esa vocación, ¿no? Porque allí empecé como maestra.
Luego ya pasé con jóvenes universitarios en las facultades universitarias de Saltillo. Primero se llamó Universidad Jaime Balmes. De esto hace muchos años. No hace Sí, tantos. muchos. Y luego ya estuve unos años allí y luego por razones familiares me fui a vivir unos años fuera de Saltillo y a mi regreso fue que entré al Ateneo Fuente. Entonces entré directamente pues a cargo de como un ateneíto dentro del Ateneo, ¿no? Estamos hablando, maestra. 1975 entré al Ateneo Fuente. ¿Cómo han cambiado estas generaciones de De aquellas que le tocó ver usted. En Yo aquellos creo años. que mucho, yo creo que sí se ha cambiado mucho. En ese tiempo había una demanda tremenda y no se podía satisfacer de ninguna manera. Entonces los maestros universitarios tenían como un logro sindical algunas horas de asesoría. Por cada 5 horas de clase tenían 1 hora de asesoría. Entonces la universidad y el Ateneo decidieron tomar esas horas que realmente no se daban como asesorías a los muchachos, porque los maestros no permanecían en sus salones, ¿no? Entonces se dio ese sistema de educación personalizada que era un sistema semiabierto. Empezaba la educación abierta y aquí se hizo semiabierta porque entonces eran 2 años la preparatoria y en los 2 años se tenían que terminar su preparatoria, pero la diferencia era que tomaban, si los del curso normal tomaban 4 o 5 horas de matemáticas a la semana, ellos tomaban 1. Y sacamos varias generaciones y de esa manera se pudo pues dar educación preparatoria a más Pero en ese tiempo estudiantes. también había mucha desconfianza de los papás. Decían, siguiendo, no estudias, pues ahora presentándote nomás a los exámenes, pues a los exámenes pues menos, ¿no? Sí, pero la verdad es que, fue muy aceptado. fue aceptado y sí salieron varias generaciones, 7 me parece, si no me equivoco. Y pues la verdad sacamos a muchos más alumnos que de otro modo se hubieran quedado sin estudiar. Entonces no había todas las ofertas que hay ahora, no había todas las escuelas. Todas las facilidades que hay ahora. No para teníamos estudiar. internet. No, ni mucho menos, ¿no? Las clases se suman, ¿no? Las clases virtuales, porque pues si estas clases eran ir a presentar el examen, es decir, estudiar en privado, en lo personal, y ahora virtual. No, pero te decían, oye, te vas a la idea. Híjole, ya. No, ya cuando te decían, vas para la idea. Vas para la idea, ¿no? Ya, sí. Mejor vete a trabajar porque... Pues sí, Así era en ese entonces. Así era en ese tiempo. Y bueno, estuve varios años en el Ateneo. Como era maestra de tiempo completo, se cierra el sistema de educación personalizada. Y entonces, bueno, paso directamente a dar clases y en la mitad del tiempo y el otro tiempo lo tenía que dedicar a algunas actividades en favor de la institución. Y entonces fue que me dediqué a la biblioteca. Y entonces fue que empezamos a encontrar todas esas joyas bibliográficas que estaban por allí abandonadas, de las cuales no se tenía ni siquiera conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya lo ubicamos, empezó a catalogar, a clasificar, pero luego otra vez, por cuestiones familiares, tuve que dejar por unos poquitos años la educación, ¿verdad?, la docencia. Y bueno, ya unos poquitos años después me hizo la invitación para echar a andar la Universidad Tecnológica de Coahuila, la UTC. Y bueno, pues fue una experiencia única porque es un sistema muy noble, de veras, que logra hacer de los muchachos. Para empezar, no se tienen ni siquiera las vacaciones, ¿no?, que tienen cualquier escuela. Son cuatrimestres seguidos, ¿no? Son cuatrimestres seguidos. Ahí no hay periodos de asueto. Sí. Y además, pues bueno, digo, realmente llega como primer rector el ingeniero Manuel Flores Revuelta y le da, pero de veras, un impulso tremendo, ¿no? Y entonces creció la universidad rápidamente, ¿no? Sí, porque fue un acierto la forma en cómo él la vinculó, que ese era el objetivo.
Pero pues hay maestros y hay directores que no le ponen todas las ganas y toda la pasión, y don Manuel sí, el profe Manuel se vinculó de inmediato con los sectores productivos. De inmediato, y fue un éxito. Y el sector empresarial, el sector productivo, los empresarios de verdad colaboraron con la universidad. Es muy flexible la UTC para sus carreras, ¿verdad? Y las va poniendo conforme las va necesitando. Sí, claro, de acuerdo. Ajustando las currículas a lo que necesitan las industrias. Y entonces se trabajó, pero muy, muy cerrado, en forma muy de veras extraordinaria, muy cercana con los empresarios, sobre todo de Ramos Arizpe, ya del sector acá del Parque Industrial de Ramos Arizpe, porque se empieza a construir la universidad allí, ¿verdad? Ya en la ciudad de Ramos Arizpe, en el parque, en el mismo parque industrial, ¿no? Junto al Parque Industrial. Sí, también la ubicación y lograr el terreno también fue una gran tarea. Sí, también fue una gran tarea. Y quedó frente a las industrias, ahí mismo. Así es, así que los muchachos caminaban para ir a hacer sus prácticas, sus estancias, porque incluso las carreras el nivel de TSU, que es Técnico Superior Universitario, tienen un cuatrimestre completo al último de estancia, ¿verdad? Sí, en las empresas. Y de hecho, algunos de los alumnos eran becados luego para, ya cuando terminaban sus estudios, para Francia, en las universidades de allá o en las empresas de allá. Fue un... De veras que ese programa se mantiene, pese a los recortes del gobierno federal, han hecho verdaderos milagros para mantenerlo. Lamentablemente ya no es en el mismo número de los que se venían enviando cada año, pero se sigue haciendo, y bueno, pues ahora está mucho más difícil la competencia y solo van a ir los mejores, los que le pongan más ganas a estudiar francés. Maestra, así es. ¿Cuál es su fuente de inspiración? Con esta trayectoria tiene que haber pues un incentivo por ahí. Una ¿De dónde se motivación muy agarra grande. usted, maestra? Pues la verdad es que me gusta enseñar, me gusta, bueno, de alguna manera, pues darle lo que yo sé, dárselo a los demás, ¿no? Y las personas que somos maestros y que después dejamos la docencia prácticamente, seguimos siendo maestros siempre. Y entonces es cuando buscamos actividades en las que uno puede también seguir enseñando en cierta forma, aunque no precisamente en un aula, ¿no? Esto me sucedió a mí, bueno, después de la Universidad Tecnológica ya se forma el Centro Cultural Vito Alessio Robles, ¿verdad? Se funda y me invitan para coordinar la biblioteca. Entonces, de hecho, el Centro Cultural Vito Alessio Robles es un centro de educación no formal de la Secretaría de Educación de Coahuila. Va muchísima gente a consultar esa riquísima colección que tiene. Pues la verdad es una biblioteca para investigadores, entonces es una biblioteca diferente, especializada en historia, ¿verdad? Sobre todo básicamente de México y de Coahuila, por supuesto. Y vienen investigadores de otros estados. Y de otros países también, tenemos investigadores de otros países. Entonces, no es una biblioteca como una biblioteca universitaria en la que entran y salen los usuarios, ¿no? Acá no. ¿Cuántos ejemplares tienen en esta biblioteca? Cerca de 26,000. Cerca de 26,000, porque la verdad es que, bueno, se ha formado con bibliotecas de coahuilenses distinguidos. Los dos primeros fondos de origen fueron el que perteneció a don Vito Alessio Robles, o sea, su biblioteca privada, y la que perteneció a Óscar Dávila, que era mi padre. De hecho, de allí viene la invitación para que yo me haga cargo de la biblioteca, ¿verdad? Me tocó pues desde
ir a la Ciudad de México para empacar y traerme la biblioteca de Don Vito para acá. ¿Quién la va a cuidar más que Sí, usted? que es una biblioteca, la de Don Vito es la de mayor número de volúmenes, tiene alrededor de 14,000. Y luego se complementó con la biblioteca de mi padre, que estaba aquí en Saltillo, pero que es un fondo muy particular, un fondo muy especial, porque es la biblioteca de un bibliófilo que se interesa tanto en el contenido de los libros como en la belleza de la edición, ¿no? O lo que implica el libro por sí mismo, ¿no? Entonces hay en ese fondo Oscar Dávila, pues hay volúmenes impresos en México desde el siglo XVI. Justo se le iba a preguntar, sí. ¿Qué tan viejos son? Desde el siglo XVI, y hay manuscritos también desde el siglo XVI. ¿Títulos de qué tema, naturaleza? Bueno, regularmente los manuscritos impresos, los impresos en México, que se les llama incunables mexicanos, son libros de catequización en realidad, ¿no? Uno de ellos se llama Tesoro Espiritual de los Pobres, y eran libros que se imprimían para enseñar la religión católica, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí, y toda esa riqueza la tenemos ahí. Toda esa riqueza la tenemos allí y sobre todo es un patrimonio de los coahuilenses. Claro. Cada uno de los volúmenes de la biblioteca que tiene la Biblioteca Vito Alessio Robles, del Centro Cultural Vito Alessio Robles, está registrado en Patrimonio Cultural del Estado de Coahuila. Pero además en un edificio con una gran historia. Uy, sí. Con unos murales bellísimo. Impresionantes. El edificio. Y un edificio bellísimo, ¿no? Es bellísimo el edificio y además es un edificio histórico. Claro. Con elementos históricos muy importantes. ¿Qué representa para usted el nombre de don Javier Villarreal Lozano? Que en paz descanse. Muchísimo. En realidad, hace 23 años llegamos, él y yo, llegamos juntos al Vito Alessio. Qué bonito. Él como director general y yo como coordinadora de la biblioteca. Y para mí, bueno, pues es la verdad es un privilegio haber trabajado con él. Él fue el que hizo los cimientos del Vito Alessio Robles y el que le dio lo que es ahora un referente nacional de la cultura de Coahuila, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es el peso de estar ahora en ese cargo? Enorme. El peso es enorme porque las circunstancias son diferentes ahora, claro. ¿Verdad? Pues bueno, con todas estas cuestiones de recortes, ¿verdad? Presupuestales y todo verdaderos retos. Es un verdadero reto para trabajar, pero el Vito Alessio no ha dejado de trabajar. Hemos seguido tratando de cuidar ese prestigio y acrecentarlo, no nada más cuidarlo, ¿verdad? Sino y hay muchos artistas, escritores, pintores, investigadores, que todos quieren hacer sus exposiciones o las presentaciones de sus libros en el Vito. Así es, porque el eje del Vito es la biblioteca, pero tiene como accesorios todas las demás instalaciones que son las galerías. Las galerías es una principal, otra un poco más chica. Tiene el auditorio, tiene los patios que están acondicionados como salones de usos múltiples. Y bueno, además sus elementos históricos son un atractivo turístico también. Y es una responsabilidad enorme cuidarlos, ¿no? Los murales... en realidad es el mural más grande de México pintado por una mujer, ¿no? Ya el mural el próximo año cumple 50 años. 50 años. Y lo vamos a celebrar. Excelente, 50 años del mural de doña Elena Huerta. Y luego, por ejemplo, hasta algunos otros elementos como la puerta que da para la calle de Bravo, porque el Vito Alessio Robles inicia... Nada más Hidalgo, en la mitad del edificio. No, sale hasta Bravo. Sí, ya, ahorita ya sale hasta Bravo. Ahorita ya, sí. Hasta 2016 éramos nada más todavía nos faltaba un pedazo, ¿no? Para que el edificio
volviera a tener la dimensión original de la Casa Sánchez Navarro, ¿no? Que fue de la familia Sánchez Navarro. Y que un tiempo fue presidencia municipal de Saltillo. Esa es otra historia. La historia del edificio es de veras una historia conmovedora, ¿no? Porque pues ha pasado por muchas circunstancias, ¿no? Bueno, en la época difícil de las balaceras aquí en Saltillo, hasta nos dejó un recuerdo, ¿no? En una de las rejas de las ventanas de la calle de Aldama, hay un recuerdo por ahí, un impacto. Algunos impactos de bala por ahí. Uno sí que por ahí quedó en un barrotito y lo enchuecó. Maestra, le mandan un saludito. Dice, un saludo a la maestra. Mi hija se graduó de ingeniero de mecatrónica y es un orgullo que sea de la UTC. Qué bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que todavía ahora de repente me encuentro, maestra, yo fui su alumno, ¿se acuerda de mí? Maestra, fui su alumna. Se acuerda de todos. Y la verdad es que los muchachos cambian mucho, ¿no? De cuando están en la preparatoria a 30 años después, ¿no? 40 años después. A veces sí, no, le tengo que decir, ¿quién eres? Dime quién eres, sí, ¿no? Claro, cómo no. ¿Cómo cuántos estudiantes habrá tenido en sus años? Pues muchos, porque en ese tiempo los grupos eran muy numerosos, porque la demanda era extremadamente grande. Pues siguen siendo grandes. De preparatoria. Sí, pues eran de 50 alumnos. Sí. Entonces, todos los que pasaron por el sistema de educación personalizado, que fueron muchos, y aparte mis clases, ya en lo personal como maestra, pues yo tenía clases, bueno, impartía literatura universal, literatura española. Me tocó impartir en algunos años vocación profesional y apreciación del arte, que era nada más 1 hora a la semana. Pero entonces tenía 10 grupos, o sea, eran 500 alumnos en un momento, en una materia, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, qué bella trayectoria. Sí, muchas gracias. Y qué acierto ha sido que después de ser docente haya usted brincado a las bibliotecas y a la promoción de la cultura y el arte y la historia de nuestro estado. Felicidades por esa trayectoria, pues muchas gracias. Y esta es su casa, así como usted siempre nos recibe ahí en el Centro Cultural Alessio Robles, también Telesaltillo es su casa y muy contentos de tenerla aquí. Muchas gracias. El Vito Alessio Robles es la casa de todos. Por supuesto es la de ustedes, pero es la casa de todos. Claro. Y hay que aprovecharla. Gracias, hay que aprovecharla, ahí estamos. Hay muchos eventos. Ahorita a las 12 del día de hoy, se presenta un libro Umbrales, que es sobre las puertas de Saltillo, vistos desde varias disciplinas, y lo presenta el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que cuando no es a las 12 del día, es a las 7 de la noche. Y es un libro muy bonito, ya lo estuve mirando por ahí, vale la pena. Sí. Vale la pena, de verdad, y además es un libro en el que, bueno, no me acuerdo ahorita, no sé con toda exactitud, pero participamos, me tocó participar también, alrededor de 16 autores, ¿no? Es una... un trabajo colectivo. Los compiladores, Alejandro Pérez Cervantes, hicieron una, Argelia Dávila, tomaron las fotografías de puertas del centro de Saltillo. No, va a estar muy interesante. Hay que estar es un libro muy bonito. Hay que traer a Alejandro y a Argelia que nos vengan a platicarles. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que vale la pena el libro y además se hizo una muy buena edición. Sí, así muchísimas gracias, maestra. No, pues a sus órdenes, el placer es para mí. Muchas gracias. 8 de la mañana, 31 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.